Bien, pues yo creo que las cofradías sufíes en Senegal pues, constituyen un fenómeno desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista del análisis histórico absolutamente fascinante. En primer lugar, nos están mostrando la enorme complejidad y flexibilidad que tiene el Islam para adaptarse a distintos contextos sociales. Existe hoy en día una visión muy extendida y muy negativa, que incluso es promovida por ciertos estudiosos, que siempre intenta ofrecernos una visión como muy monolítica y muy simplista del Islam, ¿no? El mundo está lleno de expertos o de supuestos expertos que te dicen el Islam es esto o el Islam es lo otro, ¿no? Bueno, realmente el Islam, pero lo mismo se puede decir del cristianismo o del liberalismo o del marxismo o de cualquier otra doctrina, es extraordinariamente flexible y extraordinariamente cambiante. Va adaptándose a distintos contextos y para ello va explotando y va desarrollando sus distintos componentes en una dirección o en otra. El caso entonces de las cofradías sufíes de Senegal pues resulta especialmente apasionante a este respecto, no solamente por lo que son hoy en día, sino también por lo que han sido en el pasado. Existe también una visión muy yo creo que una visión muy errada que intenta convertir al fenómeno del Islam senegalés y del Islam saheliano casi como en una especie de rara avis, como algo que no tuviera que ver mucho con el Islam del resto del mundo. Yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo. El Islam senegalés y el Islam saheliano, en un sentido más amplio, se alimenta, bebe y se nutre del Islam de otros lugares y fundamentalmente del Islam magrebí, obviamente. De hecho, históricamente ha surgido como una especie de emanación. El Islam ha sido llevado al norte de África, al Senegal, y a la Senegambia y al Sahel por los magrebíes. Y eso mismo ocurre en el caso del sufismo. El sufismo senegalés es también una extensión, si queremos decirlo así, o una prolongación del Islam magrebí. Y muchos de los rasgos que algunos consideran que son específicos y distintivos del Islam senegalés, como es esta presencia de los marabut, este culto a la baraka, este culto a los grandes hombres, esta organización tan exigente con sus fieles, ¿no? Que a veces incluso presenta un carácter entre comillas militar, pues también se da, aunque en menor medida, pues en Mauritania, en Marruecos, en Argelia o en Egipto. Lo que sí es verdad es que en el caso del Islam senegambiano, más que senegalés, pues sí estos elementos han experimentado un desarrollo particular y casi extremo. No es tanto que hayan creado algo nuevo, como que han desarrollado hasta sus últimas consecuencias una serie de elementos que ya se encontraban presentes previamente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues yo creo que ha ocurrido fundamentalmente por un contexto social muy particular. Lo que ha caracterizado al mundo senegalés es que las cofradías han venido a llenar una especie de vacío sociológico. En el Senegal de hace 2 siglos, estas cofradías pues tenían un peso importante, pero mucho más modesto que el actual. Pero, sin embargo, el derrumbamiento de los estados precoloniales y, sobre todo, la quiebra del sistema esclavista, tanto del sistema de venta de esclavos a los europeos como de la propia utilización sobre el terreno de grandes masas de esclavos para la producción, supuso toda la quiebra de un sistema social previamente bien engrasado. Esto creó una amplia masa de personas desorientadas, suscitó lo que algunos sociólogos podrían llamar un estado de anomia, un estado de caos, y en ese contexto las cofradías, que ya se encontraban presentes, actuaron con una enorme sabiduría, hay que decirlo, con una enorme astucia, y fueron capaces de reorganizar a esta población desorganizada y en gran medida desorientada, incluso a un nivel existencial. Realmente, y eso es lo paradójico, es el propio colonialismo occidental, sin quererlo, el que al final acaba promoviendo este desarrollo en gran escala del Islam en general y del sufismo en particular en esta región.
y justamente lo hace estableciendo una alianza, una especie de pacto de caballeros entre agentes que no es que sean exactamente amigos, pero que sí están dispuestos a colaborar entre sí bajo ciertas circunstancias. Y es un pacto que se establece entre los dirigentes de las grandes cofradías religiosas, por ejemplo, muridíes y tillani, y las autoridades francesas. Se produce en este pacto, las cofradías religiosas garantizan la paz, pacifican a la población y a cambio reciben todo un conjunto de prebendas muy amplias por parte de las autoridades que prácticamente les dejan casi constituir estados dentro del Estado. Una situación que en gran medida sigue hasta el día de hoy. Y ya de un modo más concreto, estas cofradías van a jugar un papel clave en la promoción de los cultivos de trata, de los cultivos de exportación, especialmente el cacahuete, tan famoso y tan importante en la historia de Senegal, encomendando a sus fieles la tarea de cultivar grandes extensiones de un modo prácticamente gratuito. No deja de constituir una especie de reedición del trabajo servil, de un trabajo muy barato que permite una acumulación capitalista y convierta estos productos en competitivos en el mercado mundial. Entonces, esto no deja de ser una curiosa paradoja, porque realmente lo que antes se había hecho mediante el trabajo servil, coactivo y obligado, ahora se hace de una manera más voluntaria, pero sigue siendo un trabajo coactivo, coaccionado. Y es que debe tenerse en cuenta que en un sentido más amplio existe una cierta ósmosis o una cierta indefinición de las fronteras muchas veces en estas sociedades entre el esclavo o el siervo, como lo queramos llamar, y el adepto de base a una cofradía. De hecho, hoy nos encontramos con un fenómeno enormemente interesante, que es como una vez que se ha abolido la esclavitud, las relaciones de dependencia, que hoy ya tienen más bien un carácter un poco de clientelismo, de patronaje o de patronazgo, siguen subsistiendo, pero ahora bajo la cubierta de la devoción del fiel hacia su maestro. El nieto de un esclavo ahora sigue ligado al nieto de su amo, pero ahora esa relación se presenta como una relación de devoción hacia una familia de dignatarios religiosos. Este modelo pues, se ha desarrollado muchísimo en toda la región saheliana y ha permitido, de alguna manera, una especie de transición no excesivamente traumática desde una sociedad no capitalista a una sociedad de capitalismo dependiente. Ya en un sentido más amplio, estas cofradías pues también se caracterizan por ser unos agentes políticos de primera magnitud. En el pasado jugaban un papel clave orientando el voto de sus seguidores. Cualquier dirigente político que quisiera hacer carrera tenía que ganarse el apoyo de los dirigentes sufíes, y si lo lograba, digamos que ya tenía bastante garantizado su porvenir político. Esto ha cambiado hoy relativamente y digamos que se observa desde los años 80 que la gente es hoy en día mucho menos obediente a las orientaciones al voto de sus dirigentes. O sea, no está ya tan asegurado que lo que diga el gran maestro o el serín, que es el término por ejemplo habitual entre los senegaleses, vaya a tener necesariamente una plasmación el día de las elecciones en lo que vaya a votar su fiel, pero sigue siendo indudablemente importante, ¿no? Lo mismo ocurre con una enorme multitud de instituciones de beneficencia. En ese sentido, pues el papel que están jugando estas cofradías religiosas es muy ambivalente. Es un papel, yo creo que en gran medida positivo, tanto por su papel como, digamos, amortiguadoras de las situaciones de indefensión social, ¿no? A través de toda una obra social muy reconocida, en gran medida estructura la sociedad civil, pero también en gran medida están preservando las situaciones de dominación y de explotación y unas jerarquías sociales enormemente marcadas. También, pues no dejan, si bien han mantenido un orden social y han postulado un Islam básicamente tolerante, o mucho más tolerante que otras versiones del Islam,
También es cierto que no deja de haber al final una contradicción muy clara entre lo que sería la condición de ciudadano, es decir, de individuo que libremente decide según su parecer lo que considera más conveniente, y la condición de discípulo que está obligado a obedecer las consignas que se le dan desde arriba, lo cual implica evidentemente dejar congelado su propio sentido crítico. Entonces, uno de los grandes desafíos con los que, en mi opinión, se encuentra enfrentada hoy en día la sociedad senegalesa. Antes he hecho referencia a la flexibilidad de estas cofradías, ¿no? Esto es muy importante. Este papel que juegan hoy en día las cofradías no es el mismo que jugaron en el pasado, ni es la misma la orientación doctrinal y la orientación práctica que hoy en día sustentan estas cofradías que la que sustentaron hace siglo y medio. Hoy en día lo que caracteriza a las cofradías, es un rasgo muy positivo, es una actitud fundamentalmente pacifista y una actitud bastante tolerante en materia religiosa, que por ejemplo ha permitido una convivencia bastante buena entre musulmanes y cristianos. Y ha permitido también que hoy en día en estos países, en Senegal, pero también en otros lugares, se haya ido eclosionando una vida política y una vida intelectual muy notable y muy remarcable. Pero esta no ha sido la actitud que siempre se dio en el pasado, ¿no? Previamente hubo una actitud mucho más dura, una actitud mucho más centrada en el rigorismo religioso, en la imposición de una versión muy rigorista y muy puritana del Islam, y además en la imposición de la misma mediante la violencia. Es decir, en el pasado el Islam saheliano se caracterizó justamente por su carácter rigorista y por su carácter violento, y en cierta manera vino a constituir una especie de laboratorio para la creación de una serie de estados teocráticos, de estados regidos por el clero, y cuyo proyecto político consistía en la imposición tanto de puertas hacia adentro como de puertas hacia afuera de una versión muy dura del Islam. Esto es interesante porque también contradice una visión que yo creo que está muy extendida y que es demasiado ingenua, que siempre contrapone, por decirlo así, el sufismo al fundamentalismo, ¿no? Eso está muy extendido hoy en día entre muchos analistas occidentales que dicen, están los fundamentalistas salafistas, que son los malos, y están los sufíes, que son los buenos y los tolerantes. Podemos decir sí, pero con matices, porque el sufismo es un fenómeno multiforme que se ha desarrollado a lo largo de la historia en distintas direcciones, y muchas veces pues también ha experimentado estos desarrollos a los que estoy haciendo la referencia, estos desarrollos de carácter rigorista, de carácter fundamentalista y de carácter teocrático. Pero lo más interesante quizá del Islam saheliano es su capacidad para mutar, es su capacidad para adaptarse a distintas circunstancias. Los hijos o los nietos de estos dignatarios religiosos que durante generaciones habían promovido este tipo de Islam tan militante y tan combativo, fueron capaces de cambiar de estrategia, y no solo digamos de estrategia o de táctica, sino también de experimentar una evolución doctrinal enormemente remarcable. Esto yo creo que es una lección para el futuro, ¿no? En ese sentido, el Sahel, y más en concreto el Islam saheliano, al que muchas veces tendemos a ver como algo relativamente marginal dentro de lo que es el mundo islámico, sin embargo, nos presenta una serie de lecciones enormemente interesantes. Nos enseña mucho acerca de esta flexibilidad, de esta versatilidad del Islam, y nos muestra también una serie como de experiencias novedosas que han tenido lugar en distintas direcciones, tanto en el sentido teocrático, en el sentido fundamentalista, como en un sentido parcialmente opuesto, ¿no? Todo ello es precisamente lo que hace a este Islam saheliano tan apasionante y tan digno de estudio.